La dialéctica de la envidia. La envidia es el sentimiento más disimulado de los seres humanos, no solo por ser el más despreciable, sino porque se compone, en esencia, de un conflicto insoluble entre la aversión hacia uno mismo y el anhelo de autovaloración. De tal manera, el alma, dividida, habla hacia afuera con la voz del orgullo y hacia adentro con la del desprecio, sin lograr nunca esa unidad de intención y tono que evidencia la sinceridad. Hasta donde yo sé, el único envidioso confeso de la literatura universal es el sobrino de Rameau, de Diderot, un personaje demasiado caricaturesco para ser real. Incluso El hombre del subsuelo, de Dostoyevsky, solo se expresa por escrito porque cree que no será leído. La gente confiesa odio, humillación, miedo, celos, tristeza, codicia. Pero nunca envidia. La envidia admitida se anularía en el acto, transformándose en una competencia franca o en una resignación resignada. La envidia es el único sentimiento que se alimenta de su propia ocultación. El hombre se vuelve envidioso cuando internamente renuncia a los bienes que codiciaba, porque cree en secreto que no los merece. Lo que le duele no es la falta de bienes, sino de mérito. De ahí su compulsión por menospreciar esos bienes, destruirlos o reemplazarlos por simulacros miserables, fingiendo considerarlos más valiosos que los originales. Precisamente en las disimulaciones es donde la envidia se revela de manera más clara. Las formas de disimulación son muchas, pero la envidia esencial, primordial, tiene como objeto los bienes espirituales, porque son más abstractos e intangibles, más aptos para despertar en el envidioso ese sentimiento de exclusión irremediable que lo convierte, en vida, en un condenado al infierno. La riqueza material y el poder mundano nunca están tan distantes, tan incomprensibles, como la amistad de Abel con Dios, que lleva a Caín a la desesperación, o el misterioso don del genio creador, que humilla a las mentes mediocres incluso cuando tienen éxito social y económicamente. Detrás de la envidia vulgar siempre hay envidia espiritual. Pero la envidia espiritual cambia de motivo según los tiempos. La época moderna, explica Lionel Trilling en Beyond Culture, 1964, es la primera en la que muchos hombres aspiran a grandes logros en las artes, y en su frustración, forman una clase desposeída, un proletariado del espíritu. Para nuevos motivos, nuevas disimulaciones. El proletariado del espíritu es, como señalaba Otto Maria Carpeaux, en La ceniza del purgatorio, 1943, la clase revolucionaria por excelencia. Desde la Revolución Francesa, los movimientos ideológicos de masas siempre han reclutado a la mayoría de sus líderes de la multitud de semi-intelectuales resentidos. Alejados del trabajo manual por la educación que recibieron, separados de los logros en letras y artes debido a su mediocridad endémica, ¿qué les quedaba? La rebelión. Pero una rebelión en nombre de la ineptitud se autodesmoralizaría en el acto. El único que lo confesó, con candor suicida, fue precisamente el sobrino de Rameau. Como si fueran advertidos por esta cruel caricatura, los demás notaron que era necesario el disfraz de un pretexto noble. Para eso sirvieron los pobres y oprimidos. La facilidad con la que todo revolucionario derrama lágrimas de piedad por ellos mientras lucha contra el establishment, para luego oprimirlos en cuanto asciende al poder, solo se explica por el hecho de que no era su sufrimiento material lo que le conmovía, sino su propio sufrimiento psíquico. El derecho de los pobres es la poción alucinógena con la que el intelectual activista se embriaga de ilusiones sobre los motivos de su conducta. Y es el propio drama interior de la envidia espiritual el que otorga a su discurso esa hipnótica intensidad emocional que W. B. Yeats notaba en Los apóstoles de lo peor, ver The Second Coming y The Leaders of the Crowd en Michael Robartas and the Dancer, 1921. Ningún sentimiento auténtico se expresa con una furia comparable a la del montaje histérico. Por ironía, lo que dio origen al gran guignol de las revoluciones modernas no fue la exclusión, sino la inclusión. Fue cuando las puertas de las actividades culturales superiores se abrieron para las masas de clase media y pobre que, inevitablemente, el número de frustrados de las letras se multiplicó por millones. La rebelión de las masas, a la que se refería José Ortega y Gasset, la rebelión de las masas, 1928, consistía precisamente en eso, no en la ascensión de los pobres a la cultura superior, sino en la concomitante imposibilidad de democratizar el genio. La envidia resultante generaba odio hacia los propios bienes recién conquistados,
que parecían tanto más inaccesibles a las almas cuanto más se democratizaban en el mundo, de ahí el clamor general contra la cultura de élite, justo en el momento en que ya no era privilegio de la élite. Ortega, de manera tan injusta como comprensible, fue acusado de elitista por eso. Pero Eric Haffer, obrero elevado por mérito propio al nivel de gran intelectual, también escribió páginas penetrantes sobre la psicología de los activistas, pseudo-intelectuales parlanchines y llenos de pose. Viviendo vidas estériles e inútiles, no tienen confianza en sí mismos ni respeto propio, y anhelan la ilusión de peso e importancia, de Urdill of Change, 1952. Por lo tanto, lectores, no se sorprendan cuando vean a ciudadanos de las clases medias y altas, graduados de las universidades más costosas, liderando los movimientos sociales. Si estos movimientos fueran genuinamente por los pobres, se conformarían con el cumplimiento de sus demandas nominales, un pedazo de tierra, una casa, herramientas de trabajo. Pero el vacío en el corazón del intelectual activista, el agujero negro de la envidia espiritual, es tan profundo como el abismo del infierno. Ni siquiera el mundo entero puede llenarlo. Es por eso que la demanda razonable de los bienes más simples de la vida, la esperanza inicial de las masas que están siendo lideradas, siempre termina expandiéndose, iniciada por los líderes, en el requisito desquiciado de una transformación total de la realidad, una mutación revolucionaria del mundo. Y en el caos de la revolución, las esperanzas de los pobres siempre terminan siendo sacrificadas por la gloria de los intelectuales activistas. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Este texto fue tomado del artículo La dialéctica de la envidia, escrito por Olavo de Carvalho en 2003.